sé si se logra ver. A ver. Sí, Max, sí se logra visualizar. Ya, muchas gracias. ¿Está bien así o lo pongo en pantalla más completa, no? Yo lo veo Diapositiva. bien. Si lo que deseas ¿Se ver ve en bien? pantalla completa, normal. Pero sí se ve bien. A ver. Ya, mejor creo. Bueno, voy a calcular el tiempo. Ya. Buenas tardes a todos. Bueno, los compañeros del taller José Matías Manzanilla, muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad vamos a tratar dos temas muy importantes, sobre todo para el tema de la investigación, que es la redacción jurídica y el uso de referencias para artículos de investigación. Entonces, la primera parte va a ser la redacción jurídica en materia laboral. A modo de introducción, podemos señalar que, a diferencia de otros idiomas, el inglés o el portugués, por ejemplo, el español ha logrado integrar en una sola asociación de academias todas las reglas de la gramática, tanto en América Latina como en España. Es decir, una sola regla del español va a dominar todos estos países, ¿no? Y va a permitir la comunicación entre estos países. En la última edición del anuario El Español en el Mundo 2025 del Instituto Cervantes, se señala que existen más de 635 millones de personas que son usuarios potenciales del español en el mundo. Además, señala que la comunidad de hablantes de español con dominio nativo ha alcanzado la cifra de 520 millones de personas, siendo la tercera mayor del mundo, por detrás de las comunidades de hablantes nativos de chino mandarín y de hindi, ¿no? Es uno de los idiomas en India. La comunidad hablante del hindi es la segunda comunidad nativa más grande del mundo debido al intenso crecimiento demográfico de la India. Este manual del Instituto Cervantes, ¿no? El Español en el Mundo, se puede descargar a partir de su página, que lo podemos ver al final de estas diapositivas. Bueno, como lectura recomendada simplemente, puedo señalar un artículo del doctor Gustavo Bueno. Bueno, es un filósofo español que va a defender en su artículo o va a refutar la leyenda negra con respecto al español que existía, sobre todo en las letras, ¿no? Donde el filósofo señala que esto se debe sobre todo a que temas de filosofía lo desarrollaron sobre todo en su propia lengua los franceses, los alemanes, los ingleses. En cambio, los españoles desarrollaron el pensamiento, pero a partir del latín principalmente, ¿no? Esto alimentó esta leyenda negra en cuanto al lenguaje español, que muchos señalan, por ejemplo, Martin Heidegger, señalan que solo se podía pensar en alemán, mientras que los otros idiomas no eran para él muy desarrollados. Esto trata de refutar en este artículo el profesor Gustavo Bueno. Bueno, es un artículo que también se publicó en el año 2003 en estos libros de la Asociación Cervantes, ¿no? Otra lectura recomendada para mejorar la redacción en este caso va a ser el libro Ficciones del año 1944 de Jorge Luis Borges. Se trata de un libro justamente para aprender a redactar, es un paradigma de buen estilo, prosa elegante, precisión léxica, economía del lenguaje y capacidad de construcción de mundos metafísicos en cuentos breves, ¿no? Todas estas, digamos, características positivas tiene este libro y en general las obras del literato Jorge Luis Borges. Por otra parte, Borges es un gran adjetivador, abogaba por la adjetivación necesaria, buscando un adjetivo único y preciso a la acumulación innecesaria. Finalmente, otro texto recomendado va a ser el de El Aleph de 1949, también de Borges. Unas recomendaciones antes de iniciar el tema. Tanto en la versión escrita como en la presentación oral de nuestro trabajo se debe usar el registro formal,
Hay que evitar expresarse tanto por escrito como en el caso de una presentación oral usando un registro informal, pues esto da una impresión muy negativa a nuestro lector o interlocutor. Para acostumbrarse al registro formal conviene leer de manera activa, es decir, prestando atención a la lengua en sí. Lo que quiere decir que nosotros debemos ser los primeros lectores y correctores de nuestro texto. Conforme vayamos escribiendo, debemos releer lo escrito para comprobar que la calidad es la adecuada y, en caso de que sea necesario, hacer las correcciones oportunas, ¿no? Muchas veces se ha dado el caso que nosotros pensamos que al momento de redactar ya está todo perfecto, pero cuando nosotros lo leemos después de unos días, el propio texto, vamos a encontrar errores que inicialmente no lo detectamos, ¿no? Entonces, por eso es recomendable siempre releer los textos que nosotros estamos escribiendo. Un tema importante que debemos manejar es el de la ortografía. Bueno, en muchos casos esto ya lo vemos también en cursos de lenguaje 1, lenguaje 2, o términos similares en los cursos de primeros años sobre todo. Pues bueno, es necesario repasar un poco, solamente a manera de introducción. La ortografía se trata del conjunto de normas que regulan la correcta escritura de una lengua. Se trata de una palabra de origen griego que etimológicamente significa recta escritura. El término ortografía designa asimismo la disciplina lingüística de carácter aplicado, que se ocupa de describir y explicar cuáles son los elementos constitutivos de la escritura de una lengua y las convenciones normativas de su uso en cada caso, así como los principios y criterios que guían tanto la fijación de las reglas como sus modificaciones. Entre otros, bueno, la importancia de la ortografía en muchos aspectos, pero podríamos señalar la importancia social. Es el conocimiento y el dominio de la ortografía resultan imprescindibles para asegurar la correcta comunicación escrita entre los hablantes de una misma lengua, al garantizar la adecuada creación e interpretación de textos jurídicos. No es simple adorno, sino condición necesaria para el completo desarrollo de la persona como individuo y como ser anclado en sociedad, en la medida en que la escritura es hoy fundamental como soporte del conocimiento y como instrumento de comunicación. Para ya dominar, ¿no?, el tema de la ortografía, o para conocer un poco en profundidad, podemos revisar en primer lugar los 2 tomos de la Nueva Gramática de la Lengua Española, pero quienes de repente por cuestiones de tiempo no puedan revisar esta obra voluminosa, se recomienda también el texto de un solo tomo, La Ortografía de la Lengua Española, también publicado por la RAE. Y finalmente, quienes quieren todavía algo más resumido, puede revisar La Ortografía Básica de la Lengua Española, también de la RAE, que es un volumen muy pequeño, tendrá unas 200 páginas de repente, ¿no? El lenguaje jurídico. Se denomina lenguaje jurídico a la variedad de idiomas que se utiliza en los textos legales. La variedad del idioma que se utiliza en los textos legales, judiciales, administrativos, notariales y otros concernientes a la aplicación y la práctica del derecho. La ciencia jurídica posee su propio tecnolecto, o lenguaje de especialidad, dotado de una terminología específica propia de su ámbito. El mantenimiento de la precisión y el respeto a la univocidad de los términos jurídicos es de enorme importancia para el funcionamiento del derecho y de sus aplicaciones, ¿no? Esto lo dice Antonio Muñoz en su obra de gran importancia, se llama El estilo de la justicia, también recomendado, del año 2017. El lenguaje jurídico es el conjunto de expresiones, términos y fórmulas utilizadas en el ámbito del derecho para transmitir ideas y conceptos jurídicos. Su principal objetivo es garantizar la precisión y evitar ambigüedades, por ejemplo, en la interpretación de normas y contratos. A diferencia del lenguaje común, el lenguaje jurídico se caracteriza por un uso más riguroso del léxico, con una terminología específica que debe ser comprendida en su contexto técnico. Esto lo señala Misari en una obra reciente, del año pasado, denominada Redacción Jurídica, ¿no? Esto lo podemos encontrar muy fácilmente.
circula aquí en el Perú. Uno de los aspectos, bueno, esta es la obra de Missari, David Missari, Redacción Jurídica, la editorial Lex y Juris. Señala Missari, uno de los aspectos más destacados del lenguaje jurídico es la precisión con la que debe emplearse. El derecho se basa en la interpretación de normas y hechos, y una sola palabra mal utilizada puede cambiar completamente el sentido de un texto legal. El lenguaje jurídico debe evitar ambigüedades, vaguedades y cualquier tipo de interpretación que pueda desvirtuar el propósito del escrito. Bueno, entre los errores más comunes en la construcción del texto, podemos mencionar, ¿no?, el tema del queísmo, es decir, poner el término que cuando no debería, o el decaísmo, también el término de que, ¿no? El que galicado, el gerundio, la discordancia de los pronombres le y lo, el empleo del término mismo como mero elemento anafórico. Esto quiere decir que se puede emplear otros términos y no solo el término mismo, ¿no? Por ejemplo, si señalo, como decía en la institución tal, bueno, y después más adelante señalo como la empleada en esta, ¿no? Puedo decir en esta. Esto se puede traducir en esta o en otros términos, pero no poner el mismo, ¿no? En la misma, ¿no? Como señalé en la misma, por ejemplo, ¿no? No se puede decir así. Como señalé anteriormente, como señalé en aquella, por ejemplo. Más adelante voy a señalar un libro muy importante que nos va a ayudar para estos temas. Con respecto a los diccionarios, aquí cito un artículo, una entrevista al gran literato José Saramago del año 2004, que señaló para el tema de la importancia, ¿no?, de los diccionarios, que así como un obrero que trabaja con herramientas debe mantenerlas limpias y en buen estado, lo mismo ocurre con la utilización de las palabras, ¿no? No debe cuidar mucho las palabras que utiliza, sobre todo cuando escribe. Señala Saramago, yo a los 82 años sigo trabajando con diccionarios y considero a la aventura de la consulta como entrar en un continente nuevo y maravilloso. Si se desprecia eso, acabamos mal, escribiendo mal, hablando mal y en consecuencia pensando mal. Muchos autores señalan que quienes escriben mal, quienes utilizan mal el lenguaje en el escrito, por ejemplo, en los escritos, es que no se está expresando no solamente mal, sino que hay también una falla en el pensamiento. El uso de diccionarios, que podemos recomendar en primer lugar, obviamente, es el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que su última edición ha sido de la 23ª edición del año 2014, que se presenta sobre todo en 2 tomos. Luego, la propia Real Academia de la Lengua fue actualizando los términos, pero ya de manera digital en su página. Y se planea que en este año 2026 verá la luz una nueva edición, la 24ª edición, y en formato digital, ¿no? Ya la Academia ha decidido no imprimir más diccionarios en papel, lo que es una lástima, ¿no? Porque muchos queremos leer físicamente y no a través de las pantallas, que a veces cansa mucho. Pero bueno, si quieren conseguir la última edición, es la del 2014, que todavía circula, ¿no? En papel. Bueno, otro diccionario importante en un solo tomo que debemos consultar es el Diccionario Panhispánico de Dudas, que tiene como fin dar respuesta de forma clara y argumentada a las dudas más habituales que plantea hoy el uso del español, sean de carácter fonográfico, sea morfológico, sintáctico o léxico semántico. Y bueno, su consulta se puede hacer también a través en línea, bueno, a través de la página de la Real Academia de la Lengua, que lo podemos ubicar ahí. Diccionarios jurídicos recomendados. En primer lugar,
recomiendo el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanelas Torres, este gran jurista español que radicó en Argentina, laboralista, influenció en gran medida en el derecho laboral argentino, una de las tres corrientes que influenciaron del exterior en Argentina. En el caso español fue de Guillermo Cabanelas de Torres, la otra corriente fue la alemana de Krotoschin, Ernst Krotoschin, y también la corriente italiana de Mario De Viali. Bueno, la obra de Guillermo Cabanelas es de gran trascendencia. Inicialmente tuvieron unos 4 tomos esta edición, pero actualmente ya alcanza los 8 tomos de la editorial Eliasta, que es la editorial también de Guillermo Cabanelas. Bueno, podemos encontrar todavía las ediciones de 4 tomos de segunda mano, y si uno quiere nuevo va a encontrar de 8 tomos. Algo más práctico del doctor Guillermo Cabanelas de Torres lo podemos encontrar también en su diccionario jurídico elemental de un solo tomo bien resumido, que también es importante si uno quiere llevarlo a la mano, ¿no? Para poder consultar en cualquier momento. Igualmente de la editorial Eliasta. Otro gran diccionario muy clásico ya es el el diccionario Omeva, que se compone generalmente de 37 tomos actualmente, ¿no? En el año 2025. Se trata de una obra magna del derecho y está estructurada en 26 tomos base, a los que se suman 9 apéndices de actualización. En algunas ediciones puede variar ligeramente los apéndices, totalizando entre 32 y 37 volúmenes en total. Incluso me parece que ya se encuentra también en digital este diccionario. Es muy importante también utilizarlo. Es uno de los diccionarios más completos que existen. Otro diccionario de otro laboralista que podría recomendar, otro diccionario jurídico, es el de Juan Ramírez Gronda, profesor argentino. Este diccionario fue publicado en el año 42, pero tiene varias ediciones. Esta es la edición del año 46, me parece, con un prólogo de Carlos Cosillo. Otro diccionario también que recomiendo es el de Manuel Osorio. Este es un diccionario un poco más amplio en temas, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Me parece que también tiene un prólogo de Guillermo Cabanelas. Es la misma editorial, ¿no? El Eliasta. Hay varias ediciones, ¿no? Esta es una edición antigua, pero todavía hay ediciones más actuales. Otro importante diccionario de un gran jurista, un gran procesalista civil, como fue Eduardo Couture, es el Vocabulario Jurídico, que se ha publicado en la editorial de Palma, Argentina, y también tenemos en otras editoriales, me parece en Uruguay también hay. Diccionario Jurídico Español-Inglés, también es importante tener en cuenta que muchos términos que se van a utilizar a veces se encuentran en inglés, o lo queremos traducir al inglés también. Por ejemplo, para hacer un artículo, a veces se nos pide que tenga, o siempre se nos pide que tenga el título también traducido al inglés, o bien la sumilla también traducida al inglés. Entonces nos va a ser de mucha utilidad este Diccionario Jurídico Español-Inglés de Guillermo Cabanelas de las Cuevas, el hijo de Guillermo Cabanelas de las Torres, de la editorial Eliasta. Este me parece que es en 2 tomos. El diccionario etimológico también es importante. Por ejemplo, queremos estudiar una institución jurídica, el tema, por ejemplo, la huelga, ¿no? ¿Cuál es el significado etimológico de la huelga? O el significado etimológico, por ejemplo, de la propia palabra trabajo, que viene de traps o travis. Entonces podemos utilizar el Diccionario Etimológico General de la Lengua Castellana de Fernando Corripio, ¿no? Es el que utilizo principalmente yo, pero hay muchos diccionarios, incluso lo pueden encontrar en internet, diccionarios etimológicos. Uno de los clásicos es este, ¿no? De Fernando Corripio, del año 1979, publicado en la editorial Bruguera. Diccionarios en materia laboral.
Ahora, si vamos ya a un tema más especializado de cuanto a diccionarios, en primer lugar, recomiendo este diccionario de Derecho Social, que se publicó en 2 tomos, un tomo dirigido al tema de la relación individual del trabajo y otro tomo para el derecho colectivo del trabajo. Estos tomos fueron coordinados por el doctor Rodolfo Capón Filas y el doctor Eduardo Giorlandini. Sabemos ya la trascendencia que tienen estos juristas, principalmente Rodolfo Capón Filas en Argentina, y ha integrado una serie de juristas en este diccionario, ¿no? Entre los que podemos destacar, por ejemplo, tenemos autores como Héctor Recalde, Ricardo Cornaglia, grandes laboralistas, Jorge Rendón Vázquez, del Perú, el profesor español Alfredo Montoya Melgar, etcétera, ¿no? Entonces, la importancia que tiene este diccionario, sobre todo, es por sus grandes autores, sus grandes juristas que escriben e integran de varios países. Bueno, este diccionario se publicó en el año 1987 de la editorial Robinsal Pulsón. El siguiente diccionario que recomiendo también, que ya lo podemos encontrar en ediciones más recientes, ya a partir del 2005, es el Diccionario de Derecho Laboral de Alfredo Sánchez Castañeda, también otro gran jurista, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y bueno, es un diccionario que también nos va a ayudar mucho. La segunda edición me parece que es desde el año 2005. También este diccionario, bueno, no es tan actual, del año 98. Es el Glosario de Empleo y Relaciones Laborales. Es un diccionario que se publicó en España, coordinado por Antonio Martín Valverde y Joaquín García Murcia, ¿no? Dos grandes laboralistas, por la editorial Mundi Prensa Libros, ¿no? Sociedad Anónima. Entonces se trata de un proyecto de publicar diversos diccionarios en diversos países de Europa. En el caso español ha sido coordinado por Antonio Martín Valverde, ¿no? Y Joaquín García Murcia, pero en el caso de Italia, por ejemplo, la coordinación fue a través del gran jurista Tiziano Treu, y en el caso de Francia, la coordinación lo llevó a cabo el hijo de Gerard Lyon-Can, Antonio Lyon-Can. Y bueno, hay una serie de países que han publicado justamente este diccionario en diversas lenguas, ¿no? También tenemos el diccionario más reciente, el Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, publicado en coordinación por los doctores Antonio Bailos Grau, Candy Florencia Tomé y Rodrigo García Schwartz. Es del año 2014, de la editorial Tirán Leblanc, de España, y tiene un prólogo de María Emilia Casas Bamonte. En el prólogo de María Emilia Casas Bamonte, que es la esposa del fallecido y recordado Alonso Lea, señala justamente la jurista que tiene la posición, este diccionario, de integrar o hacer, digamos, más evidente las relaciones existentes entre el derecho del trabajo y la seguridad social. A pesar de los intentos vanos de muchos juristas de separar ambas ramas, en la práctica vemos que, y con las crisis sobre todo económicas de diversos años, que estas dos ramas siempre van a ir juntas. Y bueno, este diccionario tiene muchos también juristas importantes que van a trabajar, tales como, por ejemplo, Francisco Trillo, la doctora María Ródenas, me parece también, entre otros. El uso de referencias, bueno, si ya entramos al tema del uso de referencias para artículos de investigación, ¿no? Las normas APA y Chicago van a ser lo que nosotros vamos a utilizar principalmente. Vamos a dividir esta sección en dos partes. La primera parte lo vamos a dedicar a las normas APA
y una segunda parte lo vamos a dedicar al tema de estilo Chicago. Brevemente, porque también voy a ver si les comparto unos resúmenes de estas normas. Y bueno, si el que quiere ya profundizar va a tener que leer los manuales, que no son también tan amplios, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿qué es el uso de manuales de estilo, ¿no? El manual de estilo puede ser definido como aquel conjunto de normas utilizado para el diseño y la redacción de documentos para diversos fines, especialmente para publicaciones académicas. Su utilidad se encuentra en orientar al lector sobre el uso responsable, ético y legal de la información en trabajos académicos, ayudándole a escoger el mejor estilo de citado según su disciplina científica. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar estos manuales de estilo en general, ¿no? Entre los beneficios de los manuales de estilo se puede destacar los siguientes: que ayuda al reconocimiento del trabajo de otros autores, ofrece credibilidad al trabajo académico, es decir, nos da más confianza. Todo trabajo, todo artículo debe tener estas citas que ayuden al lector no solo a saber que ha trabajado, ¿no?, este artículo en base a fuentes diversas, sino también que ayude al lector a poder ir también a investigar sobre esos temas, ¿no? Entonces, el siguiente beneficio va a ser: otorga consistencia al documento. También es importante que un documento tenga una buena base, en este caso doctrinal, para que pueda poder defender lo que se está, problematizando, ¿no? El siguiente beneficio es que facilita la ubicación de las fuentes citadas. Entonces, cualquier lector puede, a través de la bibliografía final del artículo, reproducir nuevamente el artículo que está leyendo, ¿no? O por lo menos darle una interpretación distinta, o poder refutar incluso al artículo. Entonces, el siguiente beneficio es que facilita la ubicación de las fuentes citadas. Por ejemplo, si solamente se menciona el autor o el año y no se menciona el título de la obra, nos va a ser muy difícil ubicar este libro. Incluso si no se cita el año también, ¿no? Entonces, todos estos datos que se requieren para el citado, ¿no?, el autor, el año, incluso la editorial, son importantes para que los lectores del artículo puedan ubicar estas fuentes. Y así también finalmente se evita el plagio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un artículo donde no se citan fuentes? Nos da una ligera sospecha de que puede haber sido plagiado, ¿no?, ya que el autor de repente no ha consultado las fuentes directamente, ¿no? A menos que sea un ensayo, ¿no? Los ensayos sí no necesariamente tienen que ser, o no van con una bibliografía o un citado, ¿no? Por esto que lo que se prioriza en este caso de los ensayos es la capacidad que tiene el lector o mejor dicho, el autor de poder reflexionar sobre temas de gran importancia, ¿no? Y en segundo lugar ya o se relega el tema de las citas. Pero normalmente los artículos académicos sí se pide, ¿no?, que tengan una bibliografía, y que esta bibliografía sea citada dentro del artículo, ¿no? No es que se citan solamente al final. Entonces, las normas APA, justamente su última edición es la 7ª en inglés del año 2019, y en español vendría a ser la edición número 4, ¿no?, la 4ª edición en español del año 2021. Cuestiones generales sobre las normas APA. En primer lugar, se utiliza el paréntesis dentro del texto con el sistema autor-fecha, ¿no? Ahora bien, el sistema autor-fecha, ¿qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, estamos citando un texto, al final, en este caso lo ponemos el autor, el apellido del autor y el año. Ya no se pone los nombres de los autores, y porque al final en la bibliografía va a ir la inicial de este autor, ¿no?
Ahora bien, ¿por qué va la inicial y por qué no va el nombre completo del autor? Bueno, hay una regla del sistema APA que lo señala en su mismo manual, ¿no? En este manual, que es para priorizar que no exista una discriminación en cuanto a género, ¿no? Entonces, solamente se pone la inicial, no sabemos si es hombre o mujer lo que nos está escribiendo. En segundo lugar, se incluye solo el año y para trabajos sin fecha se utiliza la abreviatura SF, sin fecha, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Santos, una coma, SF, que quiere decir que no, este libro no tiene fecha, no se señala una fecha. En tercer lugar, no se incluyen las iniciales del nombre a no ser que haya que distinguir dos apellidos iguales, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de que existan dos apellidos iguales, de dos hermanos, por ejemplo? En este caso, sí hay que poner la inicial dentro de la cita que nosotros estamos haciendo, en el paréntesis. Por ejemplo, aquí han puesto L. Santos, ¿no? 2023. Y en el otro caso se puede poner M. Santos 2023, que es el mismo año, por ejemplo, ¿no? Pero aquí ya se diferencia por la inicial del nombre. Todas las citas tienen su correspondiente referencia bibliográfica al final del texto, a sección de las comunicaciones personales. Por ejemplo, correos electrónicos, mensajes de texto, chats, mensajes directos, entrevistas personales, etcétera, ¿no? Todas las citas, como hemos señalado, tienen que ser ubicadas directamente en la referencia bibliográfica. Ahora, se puede hacer de manera manual, ¿no? Poner la cita mientras estamos escribiendo el párrafo y luego ir redactando ya los datos del libro en la parte final, en la bibliografía, o a través del propio Word. Tiene una opción de que tú puedes llenar los datos en el Word del libro que estás citando, y en una opción al final, cuando ya concluyes tu artículo, hay una opción del Word para poner la bibliografía, ¿no? Final. Entonces se va a ordenar, ¿no?, de manera alfabética y va a citar en el estilo que le has seleccionado, ¿no? En este caso el APA. En las citas entre paréntesis, cuando son, por ejemplo, dos autores, utilizamos esta I, ampersand, y en las citas narrativas escribimos la conjunción I. Ahora vamos a ver un ejemplo, parece que hay uno acá. Ya en el segundo, donde dice variación con respecto a los autores de las citas, acá vemos cómo se utiliza en el en el párrafo final, ponen está ahí, ¿no? Y dentro de la bibliografía ya o mejor dicho, dentro de texto ya de manera narrativa, se señala Ferrer la otra I, ¿no? La conjunción I y Melle. Ahora bien, dos formatos de citas en el texto. Hay citas parentéticas, autor, fecha, entre paréntesis, por ejemplo, Sánchez Pérez, 2020. Y hay citas narrativas, autor y fecha como parte del texto. Es decir, puede empezar, por ejemplo, Sánchez Pérez, 2020, señaló que tal. O mientras vamos iniciando también el párrafo, como indica Sánchez Pérez, 2020, y sigue narrando, ¿no? Otro ejemplo es que en 2020 Sánchez Pérez señaló, ahí incluso no se utiliza el paréntesis. Ya, bueno, el caso de los dos autores, como he señalado, se utiliza esta I, y la otra I se utiliza para, la I de conjunción se utiliza para el caso de que esté fuera, digamos, del paréntesis, ¿no? Lo citemos fuera del paréntesis. A partir de tres autores ya se pone, ya no se pone los tres autores, sino et al, Guerrero, et al, que quiere decir y otros, y el año, ¿no? Simplemente 2008. O también podemos poner Guerrero et al y el paréntesis, entre paréntesis y el año, ¿no? Cita indirecta o paráfrasis, idea tomada de otro autor. Bueno, todos estos puntos los estamos resumiendo. Yo los voy a enviar una especie de
pequeño resumen también en PDF del uso del APA y el uso del estilo Chicago, ¿no? Para quienes quieran ver algo también rápido de estos estilos, para luego ya profundizar con los manuales, ¿no? Ya, bueno, la cita indirecta o paráfrasis, idea tomada de otro autor. La cita parentética, tenemos un ejemplo aquí. Un análisis de más de 200 estudios evidencian la correlación entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del desempeño escolar. Entonces, y ponemos entre paréntesis el autor y el año. Pero se puede citar de otro modo también, por ejemplo, las citas narrativas. En este caso empiezo con el autor, Viadero, entre paréntesis 2007, y comienzo a explicar. Informa que un análisis de más de 200 estudios evidencia la correlación entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del desempeño escolar. En este caso no estoy haciendo una cita textual, no estoy copiando exactamente lo que dice el otro autor, ¿no? Literalmente, sino que estoy explicando lo que señala el otro autor. Incluso lo puedo estar resumiendo, lo que el autor lo explica citado, ¿no? Lo que el autor citado lo puede explicar en 2, 3 párrafos, yo lo puedo hacer simplemente en 2 líneas, resumiéndolo, pero sí cito a este autor, ¿no? Inicial. Cita directa o textual, en este caso es distinto. La cita textual o frase exacta, ¿cómo se cita en el APA? Las citas parentéticas, tenemos por ejemplo que se cita, bueno, estoy explicando y ya ponemos el paréntesis, cita breve, menos de 40 palabras, ya, los corchetes, pero ¿dónde está? Ya, las comillas, entonces se inicia con las comillas. Estudios psicométricos realizados por la Universidad Centroamericana se ha encontrado un mejor rendimiento académico en los alumnos del periodo 2004-2008. Es un ejemplo, ¿no? Cierro comillas y entre paréntesis pongo Ferrer, el autor, luego el año, y aquí necesariamente vamos a poner la página, dónde está ubicado, en qué página está ubicado lo que estoy citando, necesariamente. Se puede definir las redes sociales como forma de interacción social. Este es otro ejemplo, ¿no? Estoy señalando aquí, bueno, una especie de... antes de poder citar, digamos, el texto o el párrafo exacto, yo hago una explicación de lo que voy a citar. Y en este caso, como tiene más de 40 palabras, entonces uso ya sin... utilizo la sangría porque está, digamos, a un espacio separado, al lado izquierdo, y ya en este caso no utilizo comillas, porque ya es más de 40 palabras y ya como que se sobreentiende que estoy citando de manera textual. Y al final se cita el autor y el año. Bueno, aquí debería estar también la página, ¿no? Citas narrativas. Es un poco reiterar este ejemplo, ¿no? Citando con comillas, cuando es menos de 40 palabras, poniendo las páginas. En este caso puede ir en primer lugar el autor, luego el paréntesis, el año, y incluso la página puede ir al final, ¿no? Solamente la página sola, del que estoy citando. En este caso, el segundo caso, es igual, cito al autor, pongo el año entre paréntesis, explico lo que estoy citando un poco, luego el siguiente párrafo va separado, con sangrilla y sin comillas, y al final la página, ¿no? Donde he tomado el texto. Referencias en APA. Bueno, cuestiones generales en cuanto a referencias. La lista de referencias, obra utilizada en la investigación y preparación de un escrito y citadas en el mismo, irá al final de en página nueva, ordenada de forma alfabética por primeras palabras y con una sangría francesa de 0,5 pulgadas o 1,27 centímetros, a partir de la segunda línea de la referencia. Ejemplo de orden de las obras en la lista de referencias. Bueno, en este caso orden alfabético y
al final, ¿no? Todo esto estamos hablando que va a ir al final en la parte de lo que antes se conocía como bibliografía, pero en el APA se utiliza el término referencias. En este caso se pone el apellido del autor y las iniciales de sus nombres. Si tiene un nombre, una inicial. En el caso de que existan un mismo autor, pero distintos trabajos, distintos libros en el mismo año, se va a utilizar al final del año la letra A y el siguiente la letra B para distinguirlos, ¿no? Y se cita de manera, en este caso el Word puede hacerlo de manera automática, aunque sí hay ciertos casos donde nosotros debemos poner ya en el año, al final, la letra A, la letra B en este caso, pero sí el Word al final bota toda esta lista de nombres ordenados alfabéticamente y nos facilita mucho el citado en APA. Ahora bien, el ejemplo de sangría, por ejemplo, acá tenemos que va a estar citado así, ¿no? La primera línea normal, la segunda, como es una sangría francesa, va a estar separado en 1,27 centímetros y continúa con la editorial en este caso, ¿no? y la página de donde se ha sacado. Ahora bien, estamos haciendo un resumen del estilo, de los estilos. En este caso vamos a entrar al tema del estilo Chicago. El manual del estilo Chicago, la última edición, es la número 18, pero fue publicado por primera vez en el año 1906 por la editorial de la Universidad de Chicago. Su objetivo es uniformar los criterios para la presentación de referencias bibliográficas y citas en el texto dentro de la industria editorial y en la academia. Es utilizado en diversas disciplinas, incluyendo las humanidades, las artes, ciencias naturales y ciencias sociales. Esta edición 18 del año 2024, bueno, está en inglés, no ha sido traducido todavía. Refleja los cambios profundos que las tecnologías han implicado en la redacción de trabajos académicos. Justamente estos manuales pequeños de 5 páginas que voy a enviarles es justamente las utilizadas por la Universidad Castilla-La Mancha. Y bueno, el estilo Chicago presenta 2 sistemas de citación. Uno de estos sistemas es el de notas y bibliografía, como es la que se utiliza en el formato o en el estilo APA. Las notas y bibliografías son las que se utilizan distinto al modelo APA. El modelo APA es el del autor-fecha. En este caso vamos a dar prioridad al tema del sistema de notas y bibliografía, que se basa en citar a través de notas al pie de página o notas al final del texto, y si se considera necesario se pondrá una bibliografía al final del documento con las referencias citadas. Es el estilo preferido en las humanidades, incluyendo las artes, la historia y la literatura. Es utilizado sobre todo por un gran número de revistas. Como les señalaba en una ocasión, la revista de Taller José Matías Manzanilla justamente dio prioridad a este citado a través de notas de pie de página con el estilo Chicago, pues es la más tradicional, digamos, ¿no? Posteriormente ya salió el otro tipo de citados, que es del autor-fecha, ¿no? Que también lo maneja el estilo Chicago. Tiene estas 2 versiones. Y en este caso, ¿cómo vamos a priorizar el citado a pie de página? Vamos a revisar más este sistema de notas y bibliografía. Pero en el documento que les voy a enviar tiene ambas, ¿no? Ambos citados. El libro con un autor. En este caso, en el sistema de notas y bibliografía, cita completa a pie de página o al final del texto. Entonces, a pie de página, nosotros vamos a poner el autor, vamos a poner luego la obra que estamos citando, mejor dicho, el título de la obra, como es el caso del Partido Acción Nacional, la larga marcha 1939 a 1994. Luego, entre paréntesis, se va a poner el país
o la ciudad, ¿no? Y luego hacemos 2 puntos y vamos a introducir la editorial, Fondo de Cultura Económica. Hacemos una coma y ponemos el año. Y como en este caso se trata de, parece un capítulo de un texto, vamos a poner las páginas. No, perdón, estamos citando un párrafo, y en este caso estamos citando las páginas que vamos a utilizar en nuestro artículo. Entonces ponemos las páginas, ¿no? Esto va dentro del cuerpo del artículo. Ahora, ¿qué pasa con las siguientes referencias del mismo libro? En el pie de página. Ya no vamos a escribir todo el texto, ¿no? Todo el título del texto o la editorial, ¿no? Incluso el año ya no se escribe. Simplemente ponemos el apellido del autor, ponemos una parte del título del libro. En este caso solamente han puesto el Partido Acción Nacional y la página donde estamos citando, ¿no?, del libro. ¿Qué pasa cuando hay 2 autores? Es casi similar. Se pone el apellido en primer lugar, el nombre y el apellido de ambos autores. Se pone la conjunción y, luego va el título, luego entre paréntesis igualmente va la ciudad o el país, y luego la editorial, luego el año y al final la página donde estamos citando, ¿no? Como verán, no ponen la letra P, simplemente ponen la página. Y en los siguientes citas a pie de página que vamos a utilizar en el artículo, ya no ponemos todo el texto, simplemente ponemos los 2 apellidos y una parte del título del libro o artículo que estamos citando, y cerramos ahí con una coma y ponemos la página, ¿no?, y un punto. En cuanto a libros impresos, tenemos que el citado es de esta forma, ¿no? Ponemos el apellido, el nombre del autor, el título del libro. Ya no ponemos entre paréntesis, sino simplemente ponemos México, 2 puntos, Fondo de Cultura Económica, y ponemos el año, ¿no? Igualmente, en el caso de los libros electrónicos, luego de la cita que hacemos normalmente como si fuera un libro normal, ponemos consultado, el día que lo hemos consultado, este libro, consultado abril 19 del 2012, y seguidamente ponemos la página web donde hemos citado, mejor dicho, donde hemos encontrado este texto. En cuanto a capítulo del libro impreso, también es importante conocer. Ponemos aquí el apellido, luego el nombre, ¿no? Ponemos el título entre comillas, en este caso está en inglés, luego punto, luego ponemos en. La palabra en, seguidamente va el título del libro en cursiva. Luego las páginas va a ir justamente al medio, página inicial y final. Luego ponemos el lugar de publicación, en este caso Chicago, la ciudad. Luego la editorial, en este caso es la Universidad de Chicago, University of Chicago Press. Y luego ponemos el año, 2010, por ejemplo, ¿no? Ya para ir concluyendo, vamos a ver cómo se citan las revistas en el estilo Chicago dentro de nuestro texto, ¿no? Todo esto va a ir a pie de página. Ponemos el nombre, el apellido y nombre del autor, ponemos las comillas y el título del artículo. Luego seguidamente ponemos punto y ya no ponemos en, sino ponemos el título de la revista. En este caso es Classical Philology. Luego el volumen, si existiera un volumen, y luego entre paréntesis el año, ¿no? 2 puntos desde la página inicial del artículo hasta la última página, ¿no? 439, bueno, acá está, me parece mal puesto, ¿no? De 439 al 458 sería acá en este caso.
Artículo de revista en versión electrónica. Es igual, ¿no? La primera parte al menos es igual, solo que luego de las páginas va a estar señalado el día que hemos consultado, el día, mes y año que hemos consultado, ¿no? Consultado febrero 28 de 2010, y en este caso, como es una revista electrónica, normalmente tiene su DOI, que es un código que identifica cada uno de los artículos, y ponen aquí el DOI, ¿no? De preferencia antes que la página web, ¿no? Que comienza con HTTP. En este caso han puesto el DOI, que es igualmente válido. Bueno, las referencias que hemos utilizado para que esta pequeña presentación del uso de las referencias APA y Chicago, así como también los manuales de redacción, vamos a citar aquí, vamos a señalar algunos que son importantes para que puedan ahondar más. Es el libro Guía de Elaboración de Trabajos Académicos, coordinado por Esther Bautista Naranjo. Esto lo podemos encontrar también en internet. Ponemos simplemente en Google el nombre del autor y el título del libro y lo podemos descargar. El texto de Gustavo Bueno, que hemos citado inicialmente, también lo podemos encontrar en internet, o bien en este anuario del Instituto Cervantes, o bien también podremos encontrar el artículo de Gustavo Bueno en su página web, que también está disponible, ¿no? Para poder ser leído. Otro libro importante, Manual Básico de Redacción para Abogados, de la Universidad Libre de Colombia, de Juan Carlos Guetial, también es importante, sobre todo para el tema de ver los errores comunes que existen en el uso o en la práctica, ¿no? de los abogados al momento de redactar sus escritos. Hemos hablado del queísmo, del dequeísmo, del gerundio. Hemos hablado también de quegaricado, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, si uno quiere ya profundizar en estos temas, va a tener que revisar este texto, ¿no? Que también me parece que está en línea, yo lo he encontrado, me parece. También el artículo de Saramago, bueno, aquí les dejo el enlace. A ver, el siguiente, el texto de redacción jurídica, lo podemos encontrar fácilmente de la editorial Lex y Juris en Lima, Perú, David Nizari, ¿no? El libro de estilo de la justicia, también es importante conocer este libro de Santiago Muñoz del año 2017, sobre todo para evitar también muchos errores en el manejo de la redacción jurídica. Por ejemplo, muchos abogados utilizan textos con las letras mayúsculas, ¿no? Para todo usan mayúsculas. Entonces, la regla es al contrario, que se utilicen las letras minúsculas y solo reservar las letras mayúsculas para los nombres, ¿no? Nombres o incluso instituciones, ¿no? También se recomienda hacer párrafos no muy extensos, de 40 palabras para nuestros artículos. Un párrafo muy extenso de más de una página, 2 páginas, es muy agotador, no se recomienda hacer párrafos muy extensos, ¿no? Incluso algunos autores recomiendan hacer oraciones de tal manera que sea el mismo tiempo de la duración de una respiración, ¿no? Bueno, es un poco una guía que puede utilizarse para realizar una redacción que no canse al lector. La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española del año 2010 tiene este libro que he señalado de ortografía de la lengua española. Es un libro intermedio entre los 2 volúmenes inicialmente que hemos visto y el libro y el manual pequeño que también se puede utilizar, ¿no? Bueno, este sería todo de
esta introducción, esta pequeña introducción para poder manejar el uso de las referencias en nuestros artículos y también para mejorar nuestra redacción jurídica, ¿no? Como señalaba el profesor Jorge Rendón Vázquez, para mejorar nuestra redacción hay que escribir, 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 hay que leer, leer, leer y hay que corregir, 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 ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. No sé si habrá alguna pregunta. Por mi parte, hemos concluido esta pequeña introducción. Muchas gracias. Agradecemos al ponente por la exposición dada, importante para poder entender cómo se tiene que dar la redacción jurídica y poder citar adecuadamente, que es algo que a veces no se nos enseña de toda forma correcta en la universidad. Bien, ahora, en caso alguien desea realizar alguna pregunta al ponente, puede levantar su mano en este momento. De lo contrario, pueden también colocar su pregunta por el chat de la sesión. En todo caso, si no habría preguntas, estaríamos culminando. Tienen a ver un minuto para que puedan levantar su mano los que quieran hacer alguna pregunta. Adelante, Leonardo. Sí, una consulta. Ha sucedido que, especialmente leyendo libros, digamos, del siglo anterior, más o menos antes de los 60, que hacen referencias pues, de autores mucho más anteriores, ¿no? Incluso del siglo XIX, ¿no? Entonces, muchas veces hacen citas durante el texto, pues muy sueltas, ¿no? Ni siquiera ponen el año, ni siquiera pues ponen pie de página o referencia al final, ¿no? Entonces, pero muchas veces pues son citas relevantes, ¿no? Y en ese caso, pues, si, ¿cómo, cómo podría expresarlo eso, pues, en un ensayo posterior, ¿no? Esa es mi duda. Sí, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, lo que nosotros, se recomienda que no utilicemos unas citas de citas, ¿no? Es decir, se recomienda que nosotros vayamos a las fuentes directas. En este caso, muchas veces un autor cita a otro autor y nosotros lo leemos y queremos citarlo, pero en este caso se pone entre paréntesis citado por, ponemos al segundo autor, ¿no? La referencia y el año, por ejemplo, ¿no? Entonces ya nos da a entender que se trata de una cita de otra cita, pero hay que evitar hacer estos tipos de citas. Solo es un recurso de último recurso, si es que ya no encontramos la cita original, porque esto ya un poco juega en contra de nosotros, ¿no? Ya no tenemos, o el lector no tiene esa seguridad de que se está citando correctamente, ¿no? Estamos confiando en otro autor adicional. Esto se convierte ya en una fuente secundaria, ya no una fuente primaria. Pero en este caso, como tú lo señalas, si se está citando textos sumamente antiguos, es muy difícil encontrar la obra original. Entonces, es válido citar, en este caso, casos extremos, una cita de citas, realizar esta cita de citas. Y bueno, como he señalado, hay que mencionarlo, ¿no? Los ponemos entre paréntesis citado por y simplemente ponemos la cita de este segundo autor, de donde se está, tomando, ¿no? La fuente. Pero en este caso, como he señalado, son fuentes secundarias, ¿no? El autor o quienes redactan artículos deben primar las fuentes primarias, ¿no? Debe dar prioridad a las fuentes primarias.
Y en último caso ya se utiliza fuentes secundarias y ya no podemos tener acceso a muchos libros. Por ejemplo, hay libros que no podemos ni comprarlos porque ya están descatalogados. Ya, bueno, tenemos que utilizar estas fuentes secundarias, ¿no? No sé si más o menos he podido explicar este uso de las citas, ¿no? Sí, ya, gracias. Da un like. Bueno, para reiterar también un poco, tengo ahí dos PDFs que son resúmenes del estilo APA y el estilo Chicago que es utilizado por la Universidad Castilla-La Mancha, que los voy a compartir también por el WhatsApp, ¿no? O le doy a Roberto y también él lo puede compartir a ustedes. Bueno, Le envías por el WhatsApp y ya después ahí a la carpeta Drive de este módulo lo estaremos subiendo para que también le tengan ahí en la red. muy bien, te lo comparto. Ya, está bien. Bueno, si es que no habría ninguna otra consulta adicional, agradecemos al ponente Max por la exposición que ha dado el día de hoy. Esperamos que nos pueda también compartir las diapositivas que nos ha presentado. Y de ahí, con eso estaríamos culminando la tercera sesión, la última sesión del módulo de investigación. Solo faltaría la presentación de los proyectos de investigación de los miembros de pregrado del taller que se estará realizando el siguiente domingo a la misma hora en la que venimos desarrollando estas sesiones los días domingos la semana pasada. Y lo de lo cual ya el coordinador académico José María, quien por temas académicos no nos pudo acompañar hoy, está enviando las indicaciones correspondientes a cada uno de los compañeros que han inscrito su tema de investigación. Y eso será todo, compañeros. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. A los que nos están escuchando a través de redes sociales, les recordamos que la siguiente semana tendremos la tercera sesión de las jornadas académicas de verano con la presencia del magíster Luis Alberto Quintana García, quien expondrá el tema Crítica de la libertad sindical. Y también contaremos con la presencia del magíster Joel Cáceres Paredes hablando del tema la huelga como daño lícito y medio democrático de protesta. Eso sería todo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Saludos.